Saúl y David. Así que tomamos el libro primero de Samuel y lo dividimos en Samuel, Saúl y David. Estas tres personas nos hablan del servicio a Dios y este ha sido nuestro tema principal. De hecho, en el folletito de primero de Samuel, ustedes saben que la portada dice preparándonos para servir, porque eso es lo que hemos querido hacer con el libro de Samuel, aprender a servir. Y estas tres personas nos dan tres ejemplos diferentes de servicio que podemos nosotros ofrecerle a Dios. Primero estudiamos a Samuel, hace ya mucho rato que lo dejamos atrás y vimos en él el siervo consagrado. Nos recuerda a una persona dedicada a Dios desde su infancia, de esas que quedan poquitas hoy día, ¿verdad? Luego vendría Saúl. Recién acabamos de terminar la historia de Saúl y vimos al siervo rebelde. Vimos al siervo rebelde porque básicamente Saúl quiso servir desde su propia, desde su propio pensamiento, desde su propio actuar. Fue un servicio egoísta porque él tenía su propia agenda y no la de Dios. Y por último, David, nuestro siervo entrenado. Esa es la palabra que le hemos adicionado ahí al siervo de David. ¿Qué nos recuerda David? Bueno, David nos recuerda aquella persona que mientras avanza en su vida de servicio, tiene golpes, tiene errores, tiene caídas, tiene aciertos, tiene rodillas raspadas, codos raspados, manos raspadas. Pero es interesante que Dios nos dice en varias partes en la Biblia que David tenía su corazón puesto en el Señor. Esa es una de las características más grandes que tenemos de David, que luego lo vamos a estudiar a profundidad cuando presentemos a este personaje tan interesante. Su vida la vamos a dividir en cuatro partes. Mientras avancemos hasta el capítulo 31, hasta el final ya de la historia primero de Samuel, vamos a dividir su vida en cuatro partes. El capítulo 16, que hoy estamos por iniciar, tiene que ver con su levantamiento, cómo Dios lo empieza a sacar de donde estaba para llevarlo posteriormente a la segunda etapa, que sería el capítulo 17 y 18, que vamos a ver su entrenamiento. Aquí Dios entonces empieza a entrenarlo. Y una vez que está entrenado, usted podría pensar, bueno, cuando ya uno se entrena, ya uno está listo, ¿verdad? Como Elías o Lucas, que ahí yo los veo entrenando y uno dice, bueno, ya entrenó, ya está listo. Bueno, pues no. En el caso de David, después de que estuviera entrenado, viene su disciplina. Dios tiene que trabajar con aquellas áreas difíciles de David y tenemos un periodo grandísimo de disciplina para David y al final, en los últimos 3 capítulos del 29 al 31, vemos la restauración de David. Y una vez que pasamos todo este proceso, en el segundo libro de Samuel, David está reinando o a punto de reinar, porque básicamente lo hace ahí como algunos capítulos adelante en el capítulo 2. Entonces hoy iniciamos su historia, hoy iniciamos su levantamiento y como siempre lo hemos hecho, antes de empezar un capítulo, escogemos un tema central para que lo estemos masticando mientras avanzamos en todo el capítulo 16 de Primero de Samuel. La narración de los inicios de David es simplemente formidable, es impactante, es sabroso. A mí este capítulo me encanta y tiene una enseñanza sumamente poderosa, sumamente poderosa. Si entendemos quién fue David, si entendemos quién fue David. Así es que si usted me pregunta quién fue, yo le podría decir, es un hombre normal, común y silvestre, con defectos, con errores, con pecados, con terquedades, con malas decisiones, pero al final un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que vemos en 1 Samuel 13:14 y luego en Hechos 13:22 vamos a ver que otra vez se refieren a David como aquella persona cuyo corazón era dispuesto a lo que Dios quería. Y esta es la gran lección con David, la que Dios toma la decisión de mostrar desde el inicio. Y está en 1 Samuel 16:7. Esa es la lección que Dios nos da para el levantamiento de David. Voy a leérselo, si tienen ahí ya abierto el capítulo 16, el versículo 7 dice así, vea qué interesante, Dios toma la decisión de conservar este precioso versículo ahí para el antetelón de David. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que pasa? Samuel va a buscar al próximo rey, va donde Isaí tiene 7 hijos, le presenta al más fornido, al más alto. Interesantemente, Samuel dice, este es. ¿Por qué dijo este es? Porque así era Saúl. ¿Recuerdan? Así era Saúl. Y Samuel dijo, sí, por supuesto, tiene que ser este, no hay duda alguna. Y Dios lo regaña y le dice, no, usted no ve el corazón, yo sí puedo ver el corazón. Y esto es importante que nosotros lo entendamos porque Dios está interesado en el corazón y es algo que nosotros los humanos no podemos hacer por simple naturaleza. No lo podemos hacer. Y algo que también nos cuesta mucho es que estamos constantemente juzgando y criticando. Si usted conociera lo que hizo David, y lo vamos a ir viendo y avanzando en la historia, usted posiblemente diga, a ese escogió Dios, a ese bandido, a ese ladrón, a ese adúltero, a ese escogió Dios. Bueno, usted es igual y yo soy exactamente igual. Y Dios también nos escogió para servirle, para adorarle, para ayudar a otras personas, para servir. Pero muchas veces estamos muy acostumbrados a este tema del juzgar, de estar juzgando, de estar criticando todo lo que nos pasa en la vida, sea nuestro, sea de otra persona o sea de terceros, o meternos en una conversación. Esto en mis almuerzos del trabajo es cosa y pan de todos los días. Es como una reunión para comerse a todas las personas que se pueda. Es impresionante. Dios no está interesado en la estatura ni en el fornido del próximo rey de Israel. Él está interesado en el corazón. Por eso nuestro siervo entrenado, por eso es que le llamamos así, porque Dios lo agarró, lo pulió, lo trabajó, lo desgastó, le dio fuerte, lo hizo sufrir y al final logra evidenciar el corazón que David tenía. Y lo hemos desplegado completamente en algunos de los salmos que nosotros tenemos registrados en nuestra Biblia. Y yo me estaba haciendo la pregunta, nosotros por juzgarlo a David, ¿qué hubiéramos logrado? Posiblemente aislarlo, posiblemente hundirlo, posiblemente apartarlo, posiblemente deprimirlo, hasta borrarlo. Y qué valiosa pieza hubiéramos perdido, ¿verdad? Imagínense en la historia de la Biblia sin David. El tema de juzgar es sumamente delicado, hermanos, y es un tema sumamente apasionante también. Y eso es lo que vamos a estar haciendo la mañana de hoy. Vamos a hablar sobre el juzgar. Y como bien lo dijo don Oscar durante algunas de las sesiones que tuvimos de membresía, este es un tema gris. No es un tema ni blanco ni negro que usted pueda dilucidar fácilmente. Es un tema gris porque se activan muchas preguntas. ¿Tenemos nosotros, los cristianos, que juzgar a los demás? ¿Podemos hacerlo? No podemos hacerlo. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién hacemos? Y esto se vuelve en algo difícil porque si usted busca textos en la Biblia, parece que dicen que no tenemos que juzgar. Pero si usted sigue buscando, hay otros que dicen que tenemos que juzgar. Y si usted y yo tenemos certeza y confiabilidad en la palabra de Dios, sabemos que aquí no hay ni una sola contradicción. Así que hoy vamos a sacar la mañana de hoy para hablar sobre esto, porque es un tema que nos afecta a nosotros como iglesia. Todos los días nosotros convivimos. Donde convivimos más es aquí, pero convivimos en trabajos, cuando salimos de aquí y tenemos cosas que hacer los lunes o los martes, que llamamos a un hermano y le decimos, mira, necesito que me ayudes, hay que instalar eso, hay que poner lo otro. Aquí venimos y compartimos, hay llamadas de teléfono, hay oraciones que tenemos por la gente que estamos haciendo los miércoles. Y es un relacionar constante en donde el tema de juzgar puede empezar a aparecer. Y qué cuidado tenemos que tener con este tema del juzgar. Esto puede afectar nuestra unidad
como iglesia. Esto puede afectar, como bien lo dijo Silvia también el domingo pasado, a nuestra familia espiritual. Puede traernos un sinfín de problemas si no lo sabemos manejar. Y por eso es que hoy vamos a tomar tiempo para estar aquí conversando sobre este tema tan importante. Necesitamos aprenderlo, comprenderlo y luego aplicarlo de manera correcta. El juzgar de una manera correcta, que es lo mismo que yo le diga de una manera bíblica. Es exactamente lo mismo. Y vamos a hacerlo con un texto controversial. Vamos a hacerlo con un texto controversial que de hecho me dio mucha risa porque Marce es la que levanta la información que se pasa por correo electrónico y Marce puso ahí Mateo 7 y yo no le había dicho nada a Marce, pero Marce ahí lo puso y ya el mensaje estaba listo y todo y ayer cuando estaba viendo el boletín yo dije, wow, pegamos. Entonces vamos a Mateo 7, por favor, con un dedo ahí en 1 Samuel. Vamos a Mateo capítulo 7, hoy vamos a estar ahí eh, y es importantísimo que sepan que estamos ahí y es algo que está diciendo Jesús, es algo que Jesús está enseñando en ese momento y posiblemente es un momento tensísimo, pero ahora les voy a contar por qué es un momento tenso. Vamos a leerlo y vamos a estar del versículo 1 al versículo 6. Mateo capítulo 7 del versículo 1 al versículo 6. Dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bien, es un texto bueno, impresionante y ahora vamos a sacar el tiempo para verlo. Vamos a dividirlo en 4 partes. Si usted está tomando nota y le gusta organizarse, 4 partes para hoy. Primero, el contexto, ¿verdad? No podemos meternos al texto sin el contexto. Es lo que está pasando alrededor a estos 6 versículos que vamos a leer. Segundo, en los versículos 1 y 2 vamos a ver el principio. ¿Cuál es el principio que Dios nos quiere enseñar allá cuando Jesús estuvo enseñando esto en el Sermón del Monte? Versículo 3 y 4 vamos a ver el error. ¿Cuál era el error que se estaba cometiendo en aquel momento? Y versículos 5 y 6 vamos a ver la solución del error que vamos a estar viendo. Entonces son 4 palabras, ¿verdad? Contexto, principio, error y solución. Contexto, principio, error y solución. Eso es lo que vamos a estar haciendo mientras vemos este bello pasaje en Mateo capítulo 7. Oremos. Señor, gracias porque estamos aquí juntos en torno a tu palabra. Señor, gracias porque podemos cantar, podemos alabarte con esas letras tan maravillosas que inspiraste hace mucho tiempo a personas que a través de la palabra, de ver lo que está escrito, puedan plasmar eso en letras, en músicas, para que nosotros podamos cantarte, Señor. Gracias por nuestra iglesia, gracias por nuestra congregación, gracias por el lugar físico también que permite que nos reunamos y hagamos muchas cosas en torno a tu servicio, Padre. Señor, te quiero pedir por el día de hoy, por este mensaje que es algo que nos puede afectar como iglesia, que queremos y procuramos que esto no nos llegue a afectar y por eso tomamos el tiempo para hacer esto. No nos estamos apartando de 1 Samuel. Vamos a ver este tema de juzgar en el capítulo 16 de 1 Samuel, pero queremos hacer un alto para ver algo que tiene aplicación directa con cada uno de nosotros. Por algo nos llamas hijos y entre nosotros nos llamamos hermanos. Y como hermanos tenemos que saber cómo comportarnos, cómo solucionar nuestros problemas, cómo brindar nuestros aprecios, nuestros amores,
nuestro cariño para que estemos todos unidos bajo el Evangelio, que es lo más importante, Señor. En el nombre de tu Hijo te pedimos que todo salga de la mejor manera. Amén. Bien, versículo 1 entonces, versículo 1, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Dónde estamos? Vamos a ver dos cosas, ¿dónde estamos y quiénes están ahí? Eso nos va a dar el contexto para entender qué quiere decir esa frase tan peligrosa, así que si no la desmenuzamos vamos a cometer bastantes errores. Este texto se cita con frecuencia, este texto es muy utilizado y a veces no se ve como un todo. Y ese es el primer error. Este texto tenemos que verlo como un todo. Y ese todo, en el caso del libro de Mateo, empieza en el capítulo 5. Si usted da una vuelta a su izquierda, se va a dar cuenta que ahí, al inicio del capítulo 5, dice, si tiene subtítulos, el Sermón del Monte. Y ahí es donde está este texto incluido, ahí mismo, en el Sermón del Monte. Nuestro Señor predicó esto en algún momento a Israel. Y este sermón es impresionante porque toca todas las áreas de la vida de una persona. Eso es lo más rico de este sermón del monte, que toca todas las áreas de la vida de una persona. De usted y yo como creyente tiene consejos buenísimos, sumamente prácticos. Si yo quisiera hacer un repaso rápido, le diría que comienza con nuestra visión sobre nosotros mismos. Dios da una visión sobre nosotros mismos. Recuerdan que son las famosas bienaventuranzas y lo que deja claro Cristo Jesús es el orgullo no tiene nada que ver con el humano, no debería tener nada que ver con el creyente, la humildad sí. ¿Ok? Nuestra visión sobre el mundo también habla sobre nuestra visión sobre el mundo y dice que nosotros debemos ser sal y luz al mundo, no participar del mundo. Tiene también la visión sobre la palabra de Dios, porque Dios se encarga de decir que su palabra es ley y es inmutable, no cambia, sus palabras no pasarán. La tierra podrá pasar, pero sus palabras no lo van a hacer. Y habla sobre la ley moral, y Cristo enseña que es algo tanto interno como externo. Y eso tiene que ver con áreas de nuestra vida. Pero también habla sobre temas de actividad religiosa de aquel momento. Da instrucciones sobre el dar, da instrucciones sobre el orar, da instrucciones sobre el ayunar. Discutió sobre el dinero y las posesiones y los bienes materiales y dijo, no es lo más importante del mundo. Y ahora llega un texto aquí en Mateo capítulo 7, todo eso que les digo está en el capítulo 5, el capítulo 6, y ahora llega un texto en donde se trata de las relaciones personales. Uf, delicado este tema, delicado. Y lo va a hacer del versículo 1 al versículo 12. Todo lo que tiene que ver con relaciones personales lo vemos del versículo 1 al versículo 12, pero no nos va a dar tiempo de ver todos los 12 versículos. Solamente vamos a ver los 6 primeros versículos. En estos 6 primeros, Cristo enseña lo que no se debe hacer. Lo que yo no debo hacer con mi hermano al hablar de relaciones personales. Del versículo 7 al versículo 12, Cristo enseña lo que sí se debe hacer. Entonces, hoy vamos a estar centrados en lo que no se debe hacer. Tenemos versículo de 1 al 6, lo que no se debe hacer, versículo del 7 al 12, lo que sí se debe hacer. Y cuando usted toma las dos y las une, eso rige nuestras relaciones personales. Riquísimo, riquísimo que nosotros podamos entonces sacar el tiempo para estar aquí. Ahora, eso es con respecto al sermón. ¿Quiénes están ahí? Este es otro factor importantísimo que tenemos ahí que anotar y subrayar y tener muy presente. Ahí están presentes los fariseos y los escribas. Eso cambia mucho el sentido de lo que nosotros vamos a estar viendo aquí. Ellos son protagonistas en este momento de lo que está pasando ahí. Eran la influencia religiosa existente en aquel momento. Eran los que la mayoría de personas admirarían. Y Cristo construye toda su enseñanza contra el trasfondo de su perspectiva de vida. O sea, la enseñanza que tenemos registrada en el Sermón del Monte va contra la perspectiva de vida de los fariseos y de los escribas. Solamente les doy un ejemplo. Eran orgullosos. Los fariseos y los escribas eran personas orgullosas. Y las bienaventuranzas buscaban humildad.
Y mientras Cristo estaba predicando esto, nos podemos imaginar esas personas ahí escuchando y dentro de sus corazones diciendo, no me gusta esto que está enseñando Jesús. Ellos eran parte del sistema religioso con muchas comodidades y Cristo está diciendo que debemos ser sal y luz para el sistema. Habían negado la palabra de Dios y establecido la suya propia a través de reglas, tradiciones, costumbres que la gente debía estar siguiendo. Cristo restableció la afirmación de su palabra y solo de su palabra nada más. Entonces esto es como echarle leña al fuego, ¿verdad? Los los fariseos creían solo en una moralidad externa. Cristo trae una moralidad interna. Escenificaron el dar, orar y ayunar de una manera hipócrita y rimbombante, en donde todo mundo tenía que verlos y era un asunto superficial. Y el Señor dijo que esto del dar, el orar y el ayunar tiene que ser de corazón, sin que nadie nos vea. Estaban preocupados por el dinero y las posesiones y el Señor dice, eso no es importante. Vean a los pajaritos, vean cómo sobreviven sin preocuparse de absolutamente nada. Y los fariseos y los escribas estaban involucrados en relaciones humanas totalmente injustas, juiciosas, denigrantes. Y el Señor los confronta. Se contrasta con ellos y todo el mensaje que vemos en estos capítulos es un contraste, es una comparación entre, en este caso, las relaciones humanas que ellos estaban teniendo y las que deberíamos tener. Básicamente Cristo nos está diciendo aquí a la gente que estaba en aquel momento, vean ustedes a los fariseos y los escribas, no hagan lo que ellos están haciendo. No funcionen como estaban funcionando los fariseos y los escribas. Porque lo que estaban haciendo ellos es que eran tan orgullosos, tan autojustificados de que ellos estaban bien, tan engreídos de que tenían un manejo de la palabra impresionantes, tan convencidos de su propia superioridad con respecto a las otras personas, que sus resultados fueron nada más que la pura y mera condenación y criticidad de las demás personas. Jesús les dijo en Juan 7:24, no juzguéis las apariencias, sino juzgad con justo juicio, porque tenían por costumbre juzgar por las apariencias y de una manera muy superficial. En Lucas 18:9 creo que alcanzamos la máxima de esto que les estoy explicando y si quiere porfa vaya conmigo, vamos a ver qué es lo que pasa ahí en Lucas capítulo 18. 18, versículo 9. Esto creo que resume lo que les acabo de decir hasta el momento. Capítulo 18, versículo 9. Leemos así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El publicano es una persona que recogía dinero para Roma, es un traidor a la patria y extorsionaba a sus propios hermanos de Israel, por eso es que se refiere a esta persona así. Y sigue el fariseo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Creo que no tengo que explicar, se queda claro con lo que estoy tratando de decirles. Estas personas, en otras palabras,
hicieron juicios, pero sus juicios eran incorrectos. Se sentaban como jueces críticos y condenadores de otras personas, y entonces el Señor dice, a la carga, necesito corregir este asunto. Con ese contexto entonces podemos ver el principio. ¿Cuál es el principio? Ok, devolvámonos ahora a Mateo. ¿Cuál es el principio? El principio es muy sencillo. Dice, la primera parte del versículo 1 en Mateo capítulo 7 dice, no juzguéis. Ese es el principio. Ahora, usted diría, es muy simplista. ¿Cómo es posible que esto resuma las relaciones humanas, personales que usted y yo tenemos como iglesia, en nuestro trabajo y todo lo demás? Y también uno escucha a la gente decir esto, ¿verdad? Yo no juzgo para que nadie me juzgue. Juzgar es malo. ¿Quién es usted para juzgarme a mí? Definitivamente, hermanos, esa frase encontraría un montón de fans en la época en la que nosotros vivimos en este momento. Estamos en una época en donde el amor, la aceptación, la tolerancia y todo lo que sea dirigido hacia unirnos a todos es lo aceptado. Es lo aceptado. Pero el Señor no está condenando el juzgar. El Señor en este texto está condenando el juzgar de los fariseos y de los escribas. A eso se está refiriendo el Señor. Yo como cristiano no puedo utilizar este texto para decirles que no podemos o tenemos que juzgar las cosas. No puedo utilizarlo. Porque más adelante el texto dice que tenemos que dilucidar o discernir entre cuáles son los perros y los cerdos para no tirarles perlas. Y entonces eso me hace a mí pensar, no, entonces yo tengo que saber cuáles son los perros y cuáles son los cerdos. Y ya vamos a llegar ahí, es nada más para darles un ejemplo de esto. Hoy día, la gente, el mundo, odia las convicciones, odia la doctrina, odia los valores y odia a cualquier persona que los tenga. Lo aísla, lo hace aparte, le llama anticuado, le llama viejo, le llama retrógrada y todo lo que usted quiera meter ahí en ese saco. Eso es lo que está pasando hoy día. La Biblia no condena el juzgar correcto. La Biblia no condena el juzgar bíblico. La Biblia nos ayuda y nos dice que tenemos que juzgar de una manera bíblica. La Biblia nos dice que debemos discernir, que usted y yo tenemos que ser máquinas ahí pensantes en nuestra cabecita, dispuestos a defender la palabra de Dios cuando así sea necesario. Así que no podemos agarrar este texto y decir, ahí está clarito, yo no tengo que juzgar, yo solo tengo que dejar que todo fluya, que todo pase, y si algo está mal, que fluya solito. Bueno, así no es como funciona. Bíblicamente, usted y yo tenemos instrucciones para juzgar, para discernir. En Mateo capítulo 18, por ejemplo, cuando está hablando sobre qué pasa cuando hay problemas entre nosotros, entre la iglesia del este, ya sabemos claramente cómo se tiene que tratar este asunto. Primero, vaya usted solito con su hermano o su hermana. No vaya a decirle a 20 antes de tratar el problema, ¿verdad? Con la excusa es que fui a pedir consejo. A 40 le pidió consejo. Y ya los 40 fueron a hablar con esa persona y usted ni siquiera iba a hablar con esa persona. No, ya usted sabe, la Biblia dice, vaya, hable con la persona. Si la persona no se arrepiente y no le pide a usted perdón, busque 2 o 3. No 4, no 20, no una sesión en Teams con 50 personas ahí viendo el asunto con palomitas. 2 o 3 y listo. Y el asunto se pone más difícil porque dice la Biblia que si con 2 o 3 usted no logra recuperar a su hermano, dice, exponga el tema frente a la iglesia. Estos temas a veces no nos gustan porque decimos, uy, qué duro, qué fuerte, qué feo. Pero los que son papás saben que esto es necesario hacerlo cuando los hijos van creciendo, porque si no, se tuercen, se van, se pierden. Así que por ahí tenemos instrucciones para eso. Por ahí tenemos instrucciones para eso. Pablo escribe en Gálatas 1:18, si alguno viene y predica otro evangelio, sea anatema, sáquelo,
juzguen ustedes si está predicando un evangelio diferente y sáquenlo. En 1 Corintios 5, 7 al 8 dice, quiten de entre vosotros a los que están pecando y no se arrepienten. Y ahí también otra vez tenemos que tomar cartas sobre el asunto. Himeneo y Alejandro fueron expulsados de la iglesia debido a la influencia de corrupción que tenían sobre ella. No se me olvida también una sesión de la membresía que tuvimos, doña Nelly hizo una pregunta buenísima. Ella dijo, bueno, ¿qué va a pasar con alguien que no quiera vivir en unidad y en comunión con la iglesia? Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Doña Nelly no lo dije textualmente así, pero es una pregunta muy buena porque va dirigida hacia protegernos como unidad. ¿Qué va a pasar cuando alguien no quiera vivir en esa unidad? Esa fue la pregunta que hizo doña Nelly. Y en cierta manera este tema viene a solucionar muchas de estas preguntas que estamos teniendo o que podemos llegar a tener. La Biblia nos manda a discernir, a probar los espíritus, a ejercitar nuestros sentidos para saber la diferencia entre el bien y el mal. Es lo que dice Hebreos 5:14. Debemos discernir, evaluar, juzgar, pero como Dios quiere. Pero como Dios quiere. Y ahí está el éxito en este asunto del juzgar. ¿Cómo es que Dios quiere que lo hagamos? La Biblia es muy clara sobre el tipo de juicio que no debemos hacer. ¿Ok? Primero, no debemos juzgar oficialmente. Como les dije ahorita, si usted tiene un problema con alguien, con él, con ella, no oficialmente, no gritarlo a viva voz, no decirle absolutamente a todo mundo y menos aún tomar cartas, tomar represalias o tomar venganza sobre sus manos, que sería un juicio oficial sobre una persona con la que usted tenga algún problema. Romanos 12:19, en Romanos 12:19 leemos esto: no os venguéis vosotros mismos. Si a alguien le manchó su blusa favorita de café, no le eche café con mora para que le quede peor la mancha. Dice, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A veces vemos este famoso tema del ojo por ojo, ¿verdad? Que también está incluso escrito en la Biblia. Bueno, eso es una resolución de un tribunal. Eso es una sentencia de un tribunal sobre algo que se está haciendo oficialmente. No es un permiso a nosotros para que si alguien nos chocó el carro, saquemos un martillo y le demos al carro también, para que estemos pagos. Ahora sí, abolladura suya, abolladura mía, pagos, empates. Número 2, no debemos hacer juicios apresurados o precipitados, o emocionales incluso. Es como si en este momento fuera entrando alguien por ahí, entrar aquí, fuera a sentarse, y yo le dijera, de ahí, ¿qué son estas horas de llegar? A las 9:30 empezamos. ¿Cómo es posible que usted hasta ahorita venga llegando y no sepa que se le estalló una llanta, que se quedó varado, que el bus lo dejó abajo y tuvo que subir corriendo? Eso es un juicio apresurado que yo podría hacer. Porque a veces, hermanos, estamos acostumbradísimos a primero disparar y luego preguntar. Primero sacamos la escopeta, apuntamos, flácatas, y luego preguntamos. ¿Y qué pasa después? Perdón, disculpe, lo siento. Y eso buenísimo si tal vez lo hubiéramos conversado solo con una persona, pero cuando ya hablamos con 20, ¿cuántos de nosotros vamos a buscar a las 20 y decir, no, yo me equivoqué? No, la opción es, mejor me quedo callado. Y ahí quedó el tema. Vean, vamos a Proverbios, por favor. Es un proverbio cortito, sumamente sustancioso. Proverbios 18, capítulo 18. Unas cuantas palabritas, pero es súper profundo. Proverbios 18, versículo 13. ¿Ya están ahí? Sí. Vean, dice,
muy fácil, muy sencillo y muy claro. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. En otras palabras, cuando usted vaya a juzgar sin tener toda la información en sus manos, eso va a hacerlo a usted un necio y lo va a someter a oprobio o vergüenza. Porque eso es lo que pasa cuando disparamos y luego preguntamos. Pero somos buenísimos para hacer esto. Y eso pasa porque muy en el fondo creemos siempre que tenemos la razón. Y como siempre creemos que tenemos la razón, disparamos. El juicio que Dios está prohibiendo en Mateo, ahora si quiere vámonos a Mateo otra vez para que quedamos ahí en el capítulo 7. El juicio que está prohibiendo Jesús es aquel que tiene que ver con una condenación religiosa, es una condenación apresurada, injustificada, injusta, que es engendrada por el orgullo propio, el orgullo que sale de ahí para condenar. Y Jesús dice, no juzguéis. En ese caso, no juzguen si esa está siendo su postura. Y Cristo nos da 3 razones para que no hagamos eso. Y están ahí mismo en el versículo 7. Nos da 3 razones para que nosotros no juzguemos como juzgaban los fariseos. La primera razón es que manifestamos una visión errónea de Dios. Dice aquí, no juzguéis, primera razón, para que no seáis juzgados. ¿Qué quiere decir Cristo cuando está enseñando esto? Cristo les recuerda a los fariseos que ellos no son la corte final. Ellos no tienen la última palabra en el asunto. Juzgar a otras personas incorrectamente, sus motivos, sus gustos y demás, es jugar a ser Dios. Cuando usted está juzgando cosas fuera de la Biblia, usted está jugando a ser Dios. Cuando yo veo a Pepe y le digo, Pepe, el rojo, con rojo no venga a la iglesia, Pepe. Está desprestigiando la sangre de Jesús. Y hago sentir mal a Pepe. Y de verdad, Pepe ya no va a venir con camisa roja nunca más en la vida. Y es el único que tiene camisa roja aquí, Pepe. Eso pasa, hermanos. Eso pasa, eso sucede. Eso sucede, eso pasa. Yo sé que da risa, pero estas cosas suceden. Piénsenlo de esta manera, cada vez que juzgamos a alguien, cada vez que criticamos sus motivos, cada vez que creemos que tenemos derecho a hacer una evaluación, estamos jugando a ser Dios. Y en Romanos 14:4 leemos, tú que juzgas al criado ajeno. Ay, hermanos, juzgamos los ministerios, juzgamos las enseñanzas, juzgamos la vida de las otras personas, juzgamos las actitudes y hacemos esto todo el tiempo. Y creo que lo que Jesús está diciendo aquí es, si eliminan eso, eliminan los problemas de raíz. Es bellísimo esto. Si ustedes funcionan diferente y dejan de estar manejándose bajo el juicio, bajo la criticidad de cosas superficiales que no son nada bíblicas, sino que tienen que ver con mis gustos personales, ¿cuánto dejaríamos de sufrir en nuestras relaciones? Qué sabio es Cristo Jesús, es impresionante. Cada vez que criticamos a alguien porque no hace las cosas de la manera en que nosotros las haríamos, porque creemos que hemos descubierto su motivo, lo juzgamos y nos erigimos como Dios, nosotros mismos. ¿Qué error más grande? Y continúa el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces, primero, cuando nosotros juzgamos incorrectamente, nos ponemos en la posición de Dios y tenemos una visión errónea de Dios. Número 2, tenemos una visión errónea de los demás. La mayoría de personas que piensan que pueden juzgar y piensan que son reyes de toda la razón y del conocimiento,
Lo hacen porque creen que están en un nivel de espiritualidad diferente. ¿Mm? Los fariseos y los escribas están haciendo esto porque ellos se veían aquí arriba y las demás personas aquí abajo. Les pongo arriba y abajo porque los fariseos y los escribas sentían que estaban más cerca de Dios por lo que estaban haciendo que las personas que están abajo, porque eran unos sucios, despreocupados y todo lo que usted quiera ponerle ahí en el asunto. Pero Cristo dice, usted va a obtener lo que da. Si enjuiciamos incorrectamente, seremos enjuiciados. Y no está hablando de un juicio humano, ¿verdad? No está hablando de que si yo le digo a alguien irresponsable, luego va a venir la persona y me va a decir a mí responsable. No, estamos hablando de que Dios es el que enjuicia todas estas cosas. Dios es el que enjuicia y ¿sabe cómo va a enjuiciar? Nos va a decir, si usted tenía tanto conocimiento, si usted sabía tanto sobre ese tema, con esa vara lo voy a medir yo a usted. Así es como yo lo voy a medir a usted. Lo que él está diciendo es, con el juicio que juzgues, Dios te juzgará. Y con la medida que midas, Dios os volverá a medir a usted que está juzgando. En otras palabras, Dios va a evaluar a esa persona con base en su conocimiento y con base en su luz. Por eso Santiago escribió, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Hermanos, entre más sepa una persona, más evidencia da de saber, y lo que sabe será por lo que Dios le juzgará. Qué duro. Por eso es que en Santiago vemos este asunto de no hacernos maestros de muchos, porque el maestro entre más tenga, más se le va a pedir, más serio o severo será el juicio. Pablo lo pone de una manera muy sencilla después, en Romanos 2:1 escribe, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. No debemos criticar porque al criticar menospreciamos a las demás personas. Es la visión equivocada de los demás. Es que están debajo de nosotros, es que necesitan instrucción, es que necesitan saber cómo se hacen las cosas. Puede que sea cierto, pero cuide cómo lo está haciendo. Porque Dios va a juzgarlo a usted por ese conocimiento que tiene. La crítica al final entonces, hermanos, es como un boomerang, ¿verdad? Usted tira y se le va a regresar en algún momento. Y Dios le va a decir a usted está enseñando con esa terquedad, con ese orgullo, usted está juzgando con esa terquedad y con ese orgullo, y se va el boomerang y ¡pah! Se me va a regresar a mí en la frente. ¿Saben en quién pienso? Por ejemplo, pienso en Amán. ¿Se acuerdan la historia de Esther? Amán, que odiaba a este Mardoqueo porque no se inclinaba a él cuando él pasaba, y entonces Amán lo odiaba y quería matarlo. ¿Saben qué hizo Amán entonces? ¿Qué preparó? ¿Se acuerdan? Una horca, y la puso en medio de la ciudad para que todo el mundo viera la horca en donde iban a ahorcar a Mardoqueo. ¿Y a quién ahorcaron ahí? Amán. Él mismo erigió su propia horca. Y eso es lo que pasa cuando juzgamos de manera injusta. Y lo tercero es que manifestamos una visión errónea de nosotros mismos. Vea lo que dice el versículo 3 y 4. Mateo capítulo 7, versículo 3 y 4. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Quiero que entendamos esto. Somos tan buenos como para poder sentarnos a ver y juzgar a todos los demás.
Entonces eso en su cabeza. Es decir, no tenemos cosas que trabajar en nuestras vidas personalmente. Todo está espiritualmente bajo control en su propia vida como para tener tiempo y ver lo que están haciendo las otras personas. Vea, el ejemplo de Jesús es risible. Si usted tiene una mente gráfica y se imagina esto, es risible. Hay alguien con una diminuta basura en el ojo, con una paja, dice. Si usted alguna vez ha andado en el ojo, estorba, ¿verdad? Es incomodísimo. Y puede ser un granito de, no sé, arena o de tierra, y esa cosa es, pero incomodísima. A mí una vez cortando un tubo de PVC con un serrucho, fatal, ¿verdad? O sea, nadie corta un tubo de PVC con un serrucho, pero bueno, yo quise cortar el tubo de PVC, eso se molió todo y me cayó una cosita de PVC en el ojo. Fueron como 2 días con eso ahí porque me echaba gotas y me hacía así, me trataba, era incomodísimo y bueno, se los digo para que entendamos lo difícil que es. Y era una cosita, cuando yo me saqué eso del ojo, yo dije, pero esa cosa tan diminuta me está haciendo tanto daño. Y yo no me imagino a alguien llegando con una viga en el ojo así gigantesca que no puede ver absolutamente para ninguna parte y diciéndome, le ayudo. Es visible este ejemplo que pone Jesús, pero qué sabiduría tan grande tiene esto. Cuando nos acercamos a alguien para juzgarlo, criticarlo, forzarlo a cumplir nuestro estándar, damos evidencia del hecho de que estamos ciegos o estaríamos trabajando eso mismo en nuestra propia vida. De eso se trata el asunto. No nos damos cuenta que esa cosita que tiene esa persona ahí también la tenemos nosotros. Pero ¿qué quiere decir Jesús cuando se refiere a una viga? Esto es importantísimo que lo entendamos. Recuerde el contexto, que no se nos olvide el contexto. Ahí hay fariseos y ahí hay escribas. Por lo general, las personas que ven mal o que ven todo mal en la vida de otras, no ven absolutamente nada en su propia vida, nada malo en su propia vida. ¿Ok? Generalmente las personas que andan criticando todo, que tienen el tiempo para juzgar, para decir cómo se hacen las cosas, para decir cómo se arreglan, que va para allá, que va para allá, generalmente esas personas no ven absolutamente nada malo en sus vidas. Y el único pecado grosero, vil y miserable que nunca ve nada malo en su propia vida, ¿cuál es? La autojustificación. Yo estoy bien. Yo no tengo problemas en nada. Mi vida de oración es perfecta. Mi vida de estudio es perfecta. Mi vida de lectura es perfecta. Mi vida de relación con todas las personas es perfecta. Yo no tengo problema con nadie. Yo hago reír a todo el mundo. Yo hago pensar. Yo hago meditar a todo el mundo. Yo soy perfecto. Como el escriba y el fariseo. La viga, hermanos, la viga es la justicia propia. Porque no me permite ver a mí lo malo que soy yo por dentro. No me permite ver la pudredumbre interna que tengo como para fijarme fuera de mí. Y creo que la necesidad más urgente la tiene la otra persona, cuando la necesidad más urgente la tengo yo, en mi ser, ahí adentro. Y mientras esa viga no se vaya, no vamos a poder ayudar a alguien porque estamos ciegos. Vamos a llegar donde la persona y le vamos a decir, vea ese problema que usted tiene, yo ya lo tuve, pero yo sé solucionarlo porque yo soy demasiado bueno y demasiado carga y sé cómo se maneja todas estas cosas. Qué diferente llegar donde la persona y decirle, hermano, entiendo el dolor que usted pasó, yo también pasé por eso. Quiero decirle que uno no tiene las fuerzas, es Dios y quiero orar con usted y quiero pedir con usted y quiero ayudarle y quiero entenderlo y dígame qué necesita. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Si nosotros atendiéramos las cosas así, no desde esa perspectiva fariseica, de escriba, en donde yo estoy bien
y los otros están mal. Mientras seamos santurrones, espiritualmente hablando, orgullosos, mientras nos erijamos como jueces, no podemos ayudar a alguien con su pecado, porque nuestra viga es nuestro propio orgullo y nuestra propia autojustificación. Y estaríamos ciegos, seríamos unos ciegos espirituales. Ahora, cerrando este punto, y a manera de resumen, no podemos juzgar incorrectamente, no podemos criticar porque es una visión incorrecta de Dios, de los demás y de mí mismo. Y entonces llegamos a un alto y podríamos pensar en dos peligros que podríamos tener si no entendemos bien esto, hermanos. Usted y yo podríamos tener dos peligros si no entendemos bien esto. El número uno, como ahí dice que no juzguemos, no voy a confrontar a un hermano cuando esté pecando. No lo voy a hacer. Me dijo algo, me hizo sentir mal, siguió haciéndolo, pero no lo voy a confrontar porque yo no tengo que juzgar. Ese es el primer peligro, diríamos, no voy a hacerlo, no voy a juzgar, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿quién soy yo para juzgar? Ciertamente no queremos que eso pase. Las cosas hay que solucionarlas y hay que arreglarlas. Y el error número dos que podríamos cometer es que entonces no vamos a discernir nada en absoluto. Diremos que pase lo que tenga que pasar y la iglesia se caería. Porque si usted y yo como cristianos responsables no confrontamos el pecado, entonces la levadura nunca se va a quitar de la masa. Entendiendo que la levadura es el pecado y es lo que contamina la masa. Y la iglesia entonces se va a corromper. Y terminaríamos con herejes, burladores o personas que dividen la congregación. Por eso, el Señor cierra con un mandato para cubrir ambos peligros. Y cuando nos dijo en el versículo 1, que nos dijo, que Él mencionó en aquel momento, no juzguéis, en los versículos 5 y 6 nos dice cómo hacerlo de manera correcta. Y los dos se complementan delicioso porque atacan cada uno de estos dos puntos. Así que vamos a verlo y con esto vamos a cerrar. El Señor cierra con un mandato para cubrir ambos puntos de peligro que les acabo de decir a ustedes. Y el primero está en el versículo 5. Porque el versículo 5, la primera parte del versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Ok? Entonces vamos primero con la solución. Cuando no queramos confrontar a una persona o cuando lo vayamos a hacer de una forma orgullosa, usted hipócrita, usted que cree que espiritualmente está bien pero no lo está, saque su autojustificación, su orgullo, esa autosuficiencia, sáquela. ¿Y cómo se hace eso? Creo que lo primero es que hay que verlo y reconocerlo en nosotros. Siempre es bueno que cuando usted vaya a confrontar a algún hermano sobre la situación, piense cómo está usted en esa situación. Piense si usted tal vez es igual. En el versículo 3, me encanta, en el versículo 3, ahí mismo en Mateo 7, y dice, porque dice en la segunda parte, y no echas de ver. Esa combinación de palabras hechas de ver en el griego solamente es una palabra que quiere decir considere profundamente, de una manera meditativa y prolongada el caso. Eso es lo que quiere decir y no echas de ver. Considere profundamente de una manera meditativa y prolongada. Es como cuando Jesús dice, consideren a las aves del cielo que no tienen que comer y no se preocupan. Consideren a los lirios que se sostienen solos ahí.
Y eso es lo que nos dice Dios, es piense profundamente en las características que tiene eso. Bueno, piense profundamente en el tema que usted va a tratar con su hermano y vea si usted está exactamente igual. Y saque la viga a su ojo. Y confiéselo al Señor. Dios no tendrá que castigar el pecado de la justicia propia si presentamos el pecado y pedimos perdón. Y le pido que me limpie, que me purifique, que la quite. Y una vez se haya hecho eso, puedo seguir en el versículo 5. Porque dice que hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Cuando eso esté solucionado y listo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Solo entonces podré sacar entonces la paja del ojo de mi hermano. ¿Tenemos que sacar la paja del ojo del hermano? Sí. No lo podemos dejar con la paja en el ojo. Tenemos que confrontarle si está cometiendo algo que está lesionando la unidad de la iglesia o a mí personalmente o a cualquier persona. Tenemos que conversarlo. Tenemos que sacar la paja del ojo. Aquí Jesús no está diciendo, deje al hermano con la paja en el ojo ahí tranquilo, que se vaya. No, dice, saque su viga y luego atienda al hermano. Levítico 19:7, esto es un principio de comportamiento allá en Israel que podemos tratarlo y tomarlo y aplicarlo a nosotros la iglesia al principio, porque dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Voy de nuevo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Qué quiere decir aborrecerlo? Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo, hermanos? El verdadero amor de un hermano hacia otro es cuando lo busca, lo confronta y le ayuda a ver su pecado y entre los dos solucionan la situación. Cuando usted no atiende las cosas y las deja ahí que pasen, usted está odiando al hermano. Pero si usted de verdad lo ama, usted va a tratar de que ese hermano se arrepienta y restablezca lo que tenga que restablecer. Ese es el verdadero amor. Ese es el amor cristiano. Permitir pecar a un hermano sin que pase nada es odiarlo, es no amarlo. Y este es un principio bíblico que también me encanta. Repárese usted, solucione usted las cosas y luego vaya con el otro hermano. Vean Salmo 51, se los voy a parafrasear nada más. Dice David, escribe David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Ok? Buena actitud, límpiame Dios, haz un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que está buscando una persona que se quiere sacar la viga del ojo. Y después de eso, unos versículos adelante, David escribe, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ah, qué buen mecanismo. Señor, límpiame, Señor, dame un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí y luego entonces yo voy a trabajar con los transgresores y los pecadores se convertirán a ti. Qué bueno. Todo esto es lo que Cristo le está diciendo a los fariseos, ahí escuchando, todo esto es lo que les está diciendo. La clave entonces, hermanos, es un amor desinteresado y humilde. No tenemos que ser juez, no tenemos que jugar a ser Dios. No debemos vernos como superiores, no debemos ser hipócritas, culpar a los demás y no ver el pecado en nuestra propia vida. Pero debemos ser un hermano y tratar de restablecer a nuestro hermano. Y el otro peligro, el número 2, es simplemente ser permisivos y dejar que pase lo que sea. Yo sé que a veces uno quiere amar mucho y dejar que pasen las cosas y que fluya todo, pero, pero también entiendo y ahora que estoy en esta posición de papá muy primerizo, no voy a compararme con algunos de ustedes que tienen siglos, pero de lo poco que he ido saboreando y probando y aprendiendo, es que si uno a los hijos le dice todo que sí, es un problema, ¿verdad, doña Marce? Sería un problema.
serían monstrillos egoístas que creerían que todo les pertenece. Hoy día usted tiene una generación que se llama generación de cristal. Así están muchos libros de teoría hoy día que hablan sobre que hoy día los adolescentes no tienen responsabilidad, son unos chineados, les gusta que todo se lo den en la boquita, que todo se lo den masticado, que si el trabajo no le gusta porque hay que levantarse muy temprano, simplemente no va y renuncia y busca otro y su vida es así, no tienen responsabilidad, no quieren casarse, no quieren tener hijos, quieren tener perros, andarlos en coches, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la generación con la que usted y yo nos estamos enfrentando hoy día. Son unos malcriados, son unos insolentes, etcétera, 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 porque los plagué de amor, de permisidad, de hagan lo que usted quiera, de que disfrute la vida. ¿Usted quiere una congregación así? ¿Usted quiere venir los domingos a vivir una vida así? ¿Usted quiere venir a partirse el lomo, no sé, a barrer, sabiendo que hay 3 personas que están ahí sentadas porque barrieron 3 minutos y, no, ya me cansé, es que esto no es lo mío? No, no queremos eso. Y por eso es que no podemos ser permisivos en todas las cosas. Hoy día en la misma jerga cristiana nos encontramos comentarios como no queremos molestar a nadie ni incomodar. Y esto lo vimos la semana pasada cuando estuvimos viendo la prédica, ¿verdad? O sea, las iglesias no quieren darle responsabilidad a la gente, no quieren responsabilidad a la gente porque la gente se va. Y dice, no, es que ahí me están diciendo que tengo que ir regularmente. Por supuesto, necesitamos verlo, conversar con usted, abrazarlo, compartir, entrenarnos, crecer, enojarnos, perdonarnos. Necesitamos que eso suceda. No, no, es que no, yo mejor un lugar en donde me siente y llegue y me voy y ya, facilito. Eso no es una iglesia. Eso no es una iglesia. Y para esas personas entonces, la solución es el versículo 6. La solución es el versículo 6. Ya voy terminando con esto. Versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Uf, eso suena muy fuerte, eso suena muy fuerte. Y desmenucémoslo un poquitito y entendamos todo esto porque parece una granja ahí con perros y cerdos y santas y perlas y todo el asunto. Entendámoslo bien. Primero, los perros en esos días no eran amigos peluditos que dan la patita y se echan de panza para que usted los rasque, ¿ok? No eran un Dobby o las mías, Sophie, Emma y Zeus, que creo que se llama la de Ari, o el de Ari, perdón. No, los perros no eran así. Los perros eran animales salvajes, eran animales que andaban en manada, eran animales que andaban en las ciudades hurgando, despedazando la basura, comían basura. En el Antiguo Testamento tenemos registrado que los perros se comieron, no me acuerdo si era Jezabel cuando se cayó de donde estaba, creo, me parece que los perros incluso se comieron. En el Antiguo Testamento se refiere a ellos como animales inmundos. Entonces, primero, no se imagine a su perrito, no, no. Imagínese un animal salvaje, sucio, que hurga la ciudad, que hace estragos y que son peligrosos. Ese es el tipo de perro que nos tenemos que imaginar. Ahora, aquí en el versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros. ¿Qué es esto santo? Bueno, en este contexto se trata del sacrificio que se presentaba al Señor. Cuando alguien quería presentar un perdón ante Dios, llevaba un sacrificio y ese sacrificio se partía en 3 partes. Una, no la mejor parte, una de las partes la persona podría llevársela a su casa, una quedaba para el sacerdote, para mantenimiento del sacerdote y otra quedaba para sacrificio en el altar. Esas 3 partes eran santas por lo que implicaba que ahí murió un animal para hacer remisión o tapar pecados. Y la parte que iba sobre el altar
era para Dios, era la parte santa. Y por eso de ninguna manera un sacerdote iba a tomar lo que se ofrecía a Dios y darlo a los perros. Eso sería una profanación total y absoluta. Tomar ese sacrificio santo y dárselo a Firulais. Abominación completa y total. Y Jesús quiere decir, debemos discernir en nuestro ministerio. Hay algunas personas que escucharán la palabra y responderán, pero no desperdiciemos lo santo en aquellos que no lo van a valorar. Difícil. Y usted me diría, pero así tan serio el asunto. Sí, Pablo escribió a los Corintios, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Señores, tenía mucho que decirles, pero ustedes son unos carnales y no pude hablarlos como a espirituales. O sea, Pablo está diciendo, no pude ayudarles o no pude darles más carnita de lo que yo quería darles. Tuve que volverme a las bases. Jesús ocultó su mensaje a los fariseos también. ¿Para qué eran las parábolas? Para ocultar el mensaje. Para que el que tuviera interés fuera, lo buscara y preguntara, oiga, no entendí. Explíqueme. Yo soy de adecuación curricular. Explíqueme, por favor. Jesús tuvo paciencia con Tomás y con Mateo, ¿correcto? A ambos le negaron, a ambos no creyeron, pero Jesús tuvo paciencia, los restauró, pero con Herodes Antipas ni una sola palabra le dijo. Jesús discernió y dijo, aquí no vale la pena, aquí no vale la pena. Con estos perros no vale la pena tirar las perlas. Y ese es el segundo ejemplo que tenemos ahí registrado, porque dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hoy la gente toma cerditos y les pone vestiditos y andan ahí en la casa bonitos, ¿verdad? Caminando. Bueno, no, los cerdos antes no eran domesticados, eran animales agresivos, eran animales también inmundos, eran considerados inmundos. Y una sola perla era una cosa invaluable, era una cosa cara, era una cosa preciada, era una cosa que no muchas personas tenían. Así que la comparación vuelve a ser lo mismo, es algo preciado y tenemos a alguien que no lo está recibiendo, que no lo entiende, que no lo conoce, pero ya vamos a ver por qué es que son tan denigrantes estos tipos de personas. Y la Biblia nos dice, no dé las perlas, no las dé, porque las van a majar. Un cerdo no va a apreciar una perla. Un cerdo aprecia un elote, aprecia algo que usted le tire ahí, un charco de lodo, eso sí lo va a apreciar. Una perla no la va a apreciar, no la va a poner en su pata ahí amarrada para andarla de pulsera. Adriana se está riendo. No lo va a hacer. ¿Para qué entonces se la va a tirar? ¿Para qué usted le va a dar lo santo a un perro? ¿Acaso el perro va a saber que se está comiendo el sacrificio para Dios? No, se está comiendo un pedazo de carne, una cochinada. Y es una verdad que debemos aprender, debemos discernir. No se le dice todo a todo el mundo, hermanos. No se le dice todo a todo el mundo. Aquí vamos a hilar un poquitito con cuidado. Y entonces, hablando de discernimiento, nuestro discernimiento debería ser, ¿quiénes son los perros? ¿Quiénes son los cerdos? ¿Quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? Deberíamos entonces detenernos aquí, discernir y decir, ok, Juan José, ya me quedó claro que lo santo no se desperdicia, que las perlas no se tiran a donde no van a generar mayor beneficio. Bueno, discernamos, pensemos, ¿quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? Cuando usted y yo tengamos eso claro, vamos a entender el punto de esto, ¿ok?
Gracias al Señor, no tengo que definir yo qué es un perro y qué es un cerdo, porque el mismo Señor lo define en su palabra. Y esto es bellísimo. Entonces esto no es algo que yo tengo que inventar. Vamos conmigo, por favor, a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Todo el capítulo 2. Si tuviéramos suficiente tiempo, vamos uno por uno, versículo por versículo, viendo características de los perros y de los cerdos, pero quisiera llegar nada más al versículo 22. De hecho, es el último, es como, aquí cerramos, ¿verdad? Aquí hacemos el resumen y cerramos el asunto. Ve el versículo 22 lo que dice. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oh, interesante, otra vez habla del perro y otra vez habla de la puerca, del cerdo, eso es lo que andamos buscando. Pero ¿quiénes son? Solo tenemos que devolvernos un versículo adelante y vamos a entender quiénes son los perros y los cerdos. Vea lo que dice el 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Los perros y los cerdos son las personas que saben y conocen la verdad, que conocen el Evangelio y que obstinadamente y neciamente han querido llevar su propio camino, que creen que están en lo correcto, que creen que no tienen errores, que creen que pueden juzgar a las otras personas. Esos son los perros y los cerdos. Ante una persona entonces que sepa la verdad, tal y como está registrada en nuestras Biblias, a esas personas, lastimosamente, es un desperdicio darles lo santo o darles las perlas. Y la única pregunta que nos queda es, ¿qué son las perlas y qué es lo santo? Es lo único con lo que usted y yo podemos hacer juicio. ¿Qué es? La palabra de Dios. Eso es lo santo. Esa es la perla. Esa es la perla y lo santo que tenemos. Y es lo único con lo que usted y yo podemos hacer juicio. Es lo único. Es la verdadera, es la verdad de la palabra de Dios que abarca desde el Evangelio y todo el contenido de las Escrituras. Debemos hacer juicios, sí, hermanos, pero deben ser juicios apropiados y justos. Debemos discernir, lidiar con el pecado en la vida de otro hermano o hermana, pero debe ser mediante lo santo, mediante la perla, mediante la palabra de Dios. Cuando vayamos a juzgar a alguien o a algo, vayamos a criticar algo o a alguien, alto. Meditemos en lo que vimos hoy y obviamente en la vida de nuestra iglesia. Los perros y los cerdos no son las personas que no han escuchado el Evangelio. No me entiendan eso, por favor. No entiendan que entonces esta perla tan divina y bella del Evangelio no hay que dársela a los inconversos. No, 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 no. Estamos hablando de gente que sabe la verdad, la conoce y no quiere someterse a ella. Porque el juicio más bello que hay es para el pecador. Es la mejor noticia. Una persona que no conoce a Dios. Una persona que cree que es buena. Muy en el fondo cree que es buena, pero que cuando tomamos el tiempo para decirle, ¿usted ha robado alguna cosa en su vida? Sí, por ejemplo, yo he robado uvas, un lapicero, una hoja, en la cartera de mi mamá cogí cosas. Bueno, ¿usted ha matado alguna vez en su vida? Y esa persona nos dice, no, jamás, pero en Mateo, en el Sermón del Monte, también Jesús dijo que cualquiera que odia a una persona en su corazón, ya la mató. Es una persona que cuando le preguntamos, ¿usted ha mentido alguna vez en su vida? Sí, sí, por supuesto. ¿Cuántas veces? Incalculables. Bueno,
Esas son 3 leyes de los 10 mandamientos que le están apuntando como un cañón. Y lo que dice ese cañón es: usted es un mentiroso, usted es un ladrón y usted es un homicida. Y solo son 3. Porque si siguiéramos y habláramos de lo que dice el Señor, de que adulterio es mirar a una mujer o hombre y codiciarlo en nuestro corazón, también sería un adúltero. Así que esa ley está apuntando contra usted. Y la palabra dice que Dios es santo y justo. Y que en algún momento en su vida usted va a morir y va a tener que irle a dar cuentas a Dios por esos pecados. Y la Biblia dice que el pago del pecado es la muerte. Pero no es una muerte física, es una muerte espiritual, es un sufrimiento eterno en el lago de fuego. Ese es el pago por el pecado, el lago de fuego. Y la Biblia dice que usted en cualquier momento puede morir, se van a apagar sus luces y usted las va a abrir y va a estar frente a Dios y Dios lo va a juzgar a usted. Y Dios no es un juez corrupto. Usted no va a poder decirle: Señor, sí, yo hice esto malo, pero también ayudé a esta gente, hice estas buenas obras. Y Dios no va a poner todas las cosas en una balanza y va a decir: sí, siempre va a pesar más lo malo, lo malo. Siempre va a pesar más lo malo. Yo siempre digo, gracias a Dios, Él no utiliza una balanza, porque siempre va a pesar más lo malo. Y si eso le preocupa, que pase en este mismo momento, que usted muera y tenga que enfrentarse a Dios, bueno, ese es el juicio. Pero también hay una buena noticia, ¿cierto? Cristo Jesús, Dios en la carne, bajó del cielo, de su comodidad, se humilló, dice Filipenses, para venir aquí a la tierra a vivir una vida perfecta, sin pecado. No porque necesitara hacerlo, simplemente porque debía ser perfecto para que muriera en una cruz para pagar por su pecado y por el mío. Para que ese sacrificio perfecto eliminara su pecado de una vez por todas y entonces usted pueda salir libre del castigo. Es un sacrificio sustituto. Dios trató a Cristo en la cruz como si fuera usted y como si fuera yo, sin ser culpable. Y ese es el Evangelio. Y esas son las buenas nuevas, porque la palabra dice que si usted entiende esto, se arrepiente de todo corazón y pone su fe en Cristo Jesús como sustituto, como Salvador y como Señor, el Espíritu Santo va a venir donde usted lo va a sellar y usted a partir de ese momento es salvo, es salva. Qué buena noticia. Pero empezamos con un juicio, ¿verdad? Empezamos con un juicio. Teníamos que hacerlo. Y luego viene toda una vida en iglesia, que es mucho lo que estuvimos conversando hoy. Pero siempre hay un juicio que usted va a tener que afrontar. Y no es un juicio conmigo, o con el pastor, o con la persona que me trajo, o el hermano que me conoció, o el volante que me topé ahí en la salida. Es un juicio con el creador de la vida. Así que tenemos que meditarlo demasiado bien. Oremos. Señor, gracias. No hay más que darte gracias por todo lo que nos das, Señor, por entender hace mucho tiempo ese juicio que caía sobre nuestros hombros, por todo lo que hicimos, por todo lo que somos, lo que decimos, lo que vemos, lo que olemos, Señor, por todo nuestro ser. Iba a caer un juicio pesadísimo sobre nuestros hombros que no había forma de escaparse de él, porque tú eres santo y no eres un Dios corrupto, Señor. Gracias porque sabiendo esa condición de imposibilidad, de que nosotros mismos pudiéramos encontrar la solución, gracias porque enviaste a tu Hijo Cristo Jesús. Gracias porque tú tomaste cartas en el asunto y proveíste todo lo necesario, Señor, para que
yo pudiera ser libre de mi culpa, de mi pecado, solo y exclusivamente por Cristo Jesús, que murió en la cruz por mí, Padre. La salvación es por gracia, no es por obras para que podamos gloriarnos nosotros y decir, lo logramos. No, tú lo lograste, Señor. Tú hiciste absolutamente todo y somos eternamente agradecidos porque algunos en este momento tenemos la certeza y la confianza de que si hoy ya morimos, estaremos contigo durante toda la eternidad, Señor. A las personas que no han escuchado este mensaje, Señor, te pedimos para que en este momento el Espíritu Santo, Señor, esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio y que tomen su decisión ya ahí donde están en este momento. No es algo complicado, que lo mediten, Señor, pero no saben cuándo van a morir y esto es urgente, urgentísimo hacerlo. Se trata de la máxima de la vida porque es relacionado a nuestra vida eterna. No son unos años caminando aquí, 70, 80, 90, 2 años. No es eso, Señor. Es una eternidad, Padre Santo. Y gracias porque después de ese bello sello del Espíritu Santo, gracias porque después de esta salvación nos pusiste con hermanos, nos diste personas que nos brindan su mano, su codo, su hombro para llorar, para reír. Gracias porque podemos trabajar en equipo, porque podemos ver las otras personas cómo van creciendo, porque nos retan. Gracias porque nos enojamos, porque nos resentimos, porque nos dolemos. Y gracias porque podemos corregirlo y arreglarlo, Señor. Y creemos fielmente en que todas esas roces que vamos teniendo nos edifican, nos hacen crecer, nos hacen madurar y nos hacen apreciarnos el uno al otro con ese amor entrañable que solo tú nos puedes dar, Señor. Te pido por el día de hoy, por todo lo que vamos a hacer ahorita, todo el tiempo que vamos a tener de compañerismo para que nos llene, Señor, para la semana que viene, porque cómo nos hace falta estar en comunión los unos con los otros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.